a leer Romanos 3, versículo 9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Para no hacer mucho recuento de lo que veníamos tratando en los versículos anteriores, y dando directamente en el versículo 9, el apóstol Pablo aquí comienza esta sección, digamos, del capítulo, aunque recordemos que la Biblia en principio no se dividía en capítulos, pero el Espíritu Santo también ha tenido a bien hacerlo en esta ocasión y poder mostrarnos que del versículo 9 al versículo 20 hay una nueva sección que se abre. El apóstol Pablo empieza como con una pregunta retórica, tal vez no exactamente retórica, pero sí una pregunta que deja al lector como reafirmando lo que él viene diciendo, como que llevándolo a pensar a uno que, bueno, que ya hay un veredicto, ya hay un estado de la raza humana que está dictado, ya no hay nada que hacer allí, digámoslo así. Entonces, él dice, somos mejores que ellos. ¿Qué pues? Y obviamente el apóstol mismo se contesta y dice, en ninguna manera. Y afirma, pues ya hemos acusado a toda la humanidad. Él engloba aquí a judíos y gentiles y podemos decir toda la humanidad. Pero cabe destacar aquí que cuando el apóstol dice ya hemos acusado, no exactamente se está refiriendo que él con su autoridad o con su, digamos, con base a su testimonio, él puede señalar a la raza humana y decir, bueno, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante el mismo apóstol Pablo va a mencionar y dice cómo está escrito. O sea, que hay alguien superior a él que hace esa acusación. O vamos a llamarlo así, que pone en evidencia al hombre, que delata al hombre en la condición en la cual él se encuentra. Vamos a leer unos versículos en Génesis capítulo 6. Vamos a ir al libro de Génesis. Y el capítulo 6. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces ya nos hemos dado cuenta de quién es que delata al hombre en la condición que está, quién es el que hace el señalamiento y quién realmente puede mirar a la raza humana y decir cómo se encuentra. Es el mismo Dios. Dice allí donde hemos leído que él observó, él hizo una evaluación, inspeccionó, llamémoslo de esta manera, al hombre. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, todo designio, toda intención humana estaba caracterizada y estaba ligada a un pensamiento pecaminoso. Y obviamente eso es lo que vemos, o lo que el apóstol intenta explicar en su carta, inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios quien señala al hombre, sean judíos, sean gentiles, o sea, de la nación que sea, es Dios quien señala al hombre y le dice que es pecador. Más adelante también hay otro, vamos a ir rápidamente en Isaías capítulo 1. Estos son unos versículos que saltan a la vista por algunos comentaristas y que obviamente encajan bien con esa acusación, llamémoslo así, o con ese delatar que el apóstol Pablo hace de la raza humana. Isaías capítulo 1 y el versículo 5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta es una evaluación aún más específica que realmente muestra y deja en evidencia lo que es la raza humana, nuestra condición ante el Señor. Entonces, de destacar esa frase, están todos bajo pecado. Hay como un dominio, no quiere decir que el Señor ha perdido el control, pero sí hay un dominio del mal en la raza humana, y es lo que el apóstol Pablo entonces da como ese veredicto final y dice, todos están bajo pecado. Pero me llama la atención y me gusta pensar mucho con esa propiedad con la cual el apóstol se expresa, con la cual el apóstol habla hacia aquellos creyentes. Él les dice, no, es que yo los acuso porque tal vez yo digo esto y yo digo aquello y yo y yo y yo. Él es muy específico y dice cómo está escrito. Con base al veredicto que Dios da, es con base a ese veredicto es como el apóstol se expresa, y con base a ese veredicto es lo que él dice. Vamos a leer esa referencia que el mismo apóstol citó en el Salmo capítulo 14. Salmo capítulo 14 y el versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y vuelve el salmista y el mismo apóstol Pablo a recalcar que es Dios, que es el mismo Señor quien evalúa la condición de la raza humana, y con base a esa evaluación que Dios hace, el mismo apóstol lo expresa y él dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquí no se está hablando de la justicia terrenal, de la justicia humana. Se está hablando de la condición del hombre ante el juez de toda la tierra. Porque yo puedo tal vez ir a un juicio y salir justificado, salir con base a mis acciones, salir, se me fue la palabra legal, pero bueno, salir de ese juicio sin tener un juicio condenatorio. Pero aquí es Dios quien está evaluando y Él es quien juzga a la raza humana. Entonces, con base a ese juicio, nosotros debemos entender la condición en que está el hombre, y dice, no hay quien entienda. Hay una ignorancia crónica en la raza humana ante los designios de Dios, ante su palabra, ante su condición. El hombre no es capaz de discernir ante Dios la condición en que él se encuentra. Uno lee allá en Hechos capítulo 17, rápidamente porque creo que me estoy extendiendo. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Somos ante el Señor faltos de entendimiento, ignorantes. Obviamente más adelante en esta misma carta vamos a no solamente entender la condición en que está la humanidad, sino también entender el corazón de Dios y la gracia que Dios muestra para la redención del hombre. Pero dice más adelante, no hay quien busque a Dios. No hay una persona que pueda tener la capacidad de razonamiento para buscar, para percibir lo que Dios quiere. Y eso se puso también en evidencia en las Escrituras. Lucas 19:10, y con esto ya finalizo. Lucas 19:10, el mismo Señor Jesucristo dice, hablando de la conversión de Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al contrario de lo que hacemos nosotros como pecadores,
al contrario de esa actitud y de esa ignorancia tan grave ante Dios, su juicio y el pecado en que estamos nosotros, dice la Biblia que el Señor muestra su misericordia y Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son 3 versículos, hermanos, que encierran unas verdades muy grandes y que nos pueden ayudar a nosotros con estos versículos, con base a lo que el apóstol ha escrito aquí, tener argumentos para predicar el Evangelio. Y creo que de alguna manera, algunos de nosotros, antes de convertirnos al Señor, fuimos tocados, llevados a la Escritura a entender nuestra ignorancia, nuestra falta de capacidad ante el Señor y entender su gracia, de que estábamos perdidos en nuestros pecados, absolutamente todos. Ese era pues el comentario o la introducción a estos 3 versículos. Mi hermano Mario, muchísimas gracias por la intervención, por la claridad con la cual se expuso estos versículos. Entonces abrimos como el tiempo para también comentarios, intervenciones de parte de los varones en comunión, ¿no? Hay esa libertad. Hay esa libertad para que intervengamos, animamos a los hermanos también. De pronto se les quedó algo, alguna palabrita a veces, ¿no? Y hay pues la oportunidad de intervenir. Los animamos. Mientras tanto, a mí sí me ha quedado algo de lo que ha dicho, bueno, varias cosas de las que ha dicho nuestro hermano Mario, ¿no? Y como mirábamos en el capítulo 3, el apóstol entra a hablar, digamos, de manera concreta a los judíos y a su orgullo, precisamente, a su orgullo de sentirse mejores, y me llama la atención como el apóstol recalca, ¿no? Como el apóstol recalca que tanto los judíos que recibieron esa revelación de la palabra de Dios como los gentiles que no la recibieron, todos estamos en igualdad de condiciones, y esa igualdad de condición se llama pecado. No hay personas, por así decirlo, que sean un poquito mejores en relación al pecado que otras, ¿no? Todos, como decía el salmista, en pecado me concibió mi madre. Entonces, en ese sentido, desde nuestro nacimiento somos pecadores por naturaleza y lo manifestamos en la vida práctica, pero sea judíos, sea gentiles, sea los religiosos, o sea, los que no tienen la revelación de la palabra de Dios, todos están bajo pecado. También me llama la atención, ¿no? Como él declara esta afirmación de parte de Dios en el versículo 10, no hay justo ni aun uno, ¿no? Entendemos que en sí mismo, de la raza humana, de los pecadores, de los descendientes de Adán y Eva, ninguno hay justo en sí mismo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, pero aparte de Él, todos nosotros, ninguno puede ser justo en sí mismo, puede ser considerado recto, sin culpa, sin pecado. Pero en el versículo 11 me llama la atención porque es lo que muchas veces el religioso piensa, ¿no? El religioso y el no religioso muchas veces, ¿no? Bueno, y me refiero específicamente al religioso porque uno lo escucha. Es que yo busqué a Dios y de tanto buscar a Dios, entonces lo encontré. Pero no es que uno haya tomado la iniciativa de buscar a Dios y que uno buscó el mensaje del Evangelio y se salvó, sino que es Dios quien tomó la iniciativa de buscarnos en primera medida, y Él puso en el corazón ese deseo, ese ánimo para buscarle. Él es el que tomó la iniciativa y Él es el que nos buscó. En ese sentido pienso que es interesante, ¿no? Cuando comparamos la religión con el Evangelio, con el cristianismo. La religión es la búsqueda del ser humano de Dios, de algo que se llame Dios, de algo superior a Él. Pero el cristianismo es la búsqueda de Dios al hombre. Sí, en el uno hay un esfuerzo humano por querer buscar algo superior a Él, pero en el cristianismo es Dios descendiendo del cielo a venir a una cruz, a morir por nosotros. Es Él quien toma la iniciativa, Dios buscando al hombre, y eso es lo que nos dice
nos dice aquí también, ¿no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando éramos inconversos, ninguno de nosotros procuró buscar a Dios. Todos andábamos muertos en delitos y pecados. Éramos cadáveres andantes, por así decirlo. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros y Él tomó la iniciativa de buscarnos. Qué Dios tan amoroso y compasivo tenemos. Pero bueno, hay también un aporte de nuestro hermano Álvaro Ramos. Entonces mi hermano Álvaro tiene la palabra. Usted, mi hermano. Muchas gracias, mis hermanos. Yo quería simplemente tocar un aspecto en cuanto al versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, en este versículo nos podemos remitir a Salmos capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el Salmo 53 prácticamente se repiten las mismas palabras. Salmo 53:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron la abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces en ese versículo 10 vemos cómo cita el apóstol Pablo esos dos salmos. Y pues vemos, hermanos, que en ese sentido, si vamos a 1 Samuel 16:7, simplemente lo nombro, es el caso cuando Dios muestra a Samuel, a David, le dice: no mire su apariencia, porque Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Entonces vemos nuestro Dios, su perspectiva omnisciente. Entonces, todos estos versículos nos muestran lo injustos que somos. Estos versículos son un diagnóstico de Dios del corazón humano. Es decir, para nuestra vida práctica uno mira sus manos y aparentemente pueden estar limpias, pero si las miramos al microscopio, mostrará todo lo contrario. Entonces, para nuestra vida práctica, mi vida puede parecer limpia y pura en comparación con otros, pero puede ser que Dios no me vea así. Entonces, realmente en este camino, y desde que estemos en nuestra humanidad, siempre tenemos que estar cogidos y agarrados de nuestro Dios, porque los parámetros, pues desafortunadamente, humanamente, nosotros realmente no somos dignos ni de abrir las Sagradas Escrituras, pero pues nuestro hermano Mario nos dio ya una clara visión de este sentido. Simplemente pues quería enfocar eso, ¿no? Que a la larga todos somos malos, en realidad no hay justo ni siquiera aún uno, pero pues esta trayectoria, en este camino que vamos, tomados de la mano del Señor, la idea es seguir las pisadas del Maestro, que Él es nuestro punto de apoyo, Él es nuestra perspectiva en la cual nos enfocamos, intentando seguir este camino, y de ahí que sea tan importante el apoyo a través de la oración, porque todos necesitamos de todos y nuestro apoyo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces el apoyo que nos podemos dar entre todos es a través de la oración. Muchas gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias, mi hermano Alvarito. Y entonces pueden surgir intervenciones más adelante. Bueno, ha alzado la mano mi hermano Fabio Moncayo. Mi hermano Fabio, entonces tiene libertad para hacer su intervención. Hermano, ¿me escuchan? Sí, señor, le escuchamos bien. Para complementar lo que se está hablando acerca del versículo 12, ¿no? En la última parte, cuando la Escritura dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso nos lleva a que muchas veces el hombre, y tomemos en este caso a Abraham, a veces es insistente, como podríamos decir,
un poquito como aspira a que de pronto la conducta de alguien delante de Dios pueda pasar como buena, o que el Señor pueda avalar la condición de algunos hombres como delante de Él. Porque si vamos allá al libro de Génesis, en el capítulo en el capítulo 18, versículo 23, dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Lo que está declarando Abraham ahí es que por lo menos hay un justo, y contradiciendo la palabra del Señor, que ya ha declarado que no hay justo ni aun uno. A veces son aspiraciones del hombre que pretende que por su conducta va a ser pues tenido en cuenta, y va a ser aceptado, o tiene una buena perspectiva delante del Señor. Y la insistencia de Abraham no es progresiva, porque cuando dice que sí podría haber un justo, después empieza a numerar 50, algo totalmente contrario a lo que la palabra del Señor dice. Y nosotros vemos que solamente salieron de ahí Lot con sus 2 hijas. La última petición que hace él es de que si podrían abrir 10, y no los hubo porque la ciudad fue destruida. De todas maneras, si nos regresamos mucho más atrás, ahorita hablaban acerca de los religiosos que pretenden una justicia como teórica para ellos por las buenas obras. Delante del Señor no vale, y el primero que se dio cuenta de eso es Caín. Nosotros podríamos decir que se dio cuenta porque él tiene que haber mirado que la ofrenda Abel sí fue contestada en bendición por fuego, y la de él no. Entonces es porque no califica. Muchas veces se escucha a los hermanos cuando enseñan, en muchas ocasiones lo he escuchado, que los estándares de Dios son sumamente altos, pero a mi parecer yo pienso antes que es lo contrario. Los estándares de Dios para uno son supremamente bajos, porque el único que que ha podido, ¿sí?, satisfacer las demandas del Señor es su Hijo, ¿sí? Para Él fueron aplicados los estándares altos, para Él fue el sufrimiento, dice su palabra, leemos en Salmos, ¿sí? Él asumió todo, con su humildad y con costumbre, todo lo que nosotros debíamos afrontar. Ahora más bien, para nosotros, los estándares son bien altos porque son llenos de grandes promesas, entre ellos la justicia. Y no es que la justicia sea una norma de Dios, sino que es una necesidad del hombre, ¿sí? Dios también nos dice que en el madero del Calvario, allí se besaron la justicia y la paz. La justicia de parte del único que la podía manifestar, ¿sí?, en nuestro Señor Jesucristo, porque no había pecado en él, y la paz porque era el logro de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. De tal manera que, como estamos viendo, la palabra del Señor nos aclara totalmente que la religión que pretende tener sus posibilidades, ¿sí?, no califica para los estándares de Dios, y lo podemos ver ahí en el caso que habíamos leído. Sin embargo, debemos recordar que el hombre a veces tiene aspiraciones, ¿sí?, como en el caso de Abraham. Él pensaba que podía haber ciertas personas justas delante de Dios. También él podía reconocer, parece, que según lo que vemos, al impío. Él reconocía, dice, destruirás al justo y al impío. Él estaba calificando a 2 personas, a 2 tipos de personas, que es la que estamos también mirando en el libro de Romanos. Miramos al pueblo de Israel
y al pueblo gentil, pero no hay diferencia de parte de Dios, porque la humanidad, ¿sí? Toda la humanidad, generación de Adán y Eva, lo que produjo fue maldad, y eso es lo que debemos tener en cuenta para mirar que cuando Dios quiere hablar sobre la justicia, es sobre una perfección total, la que se logra únicamente ante el Señor Jesucristo, que es quien se colocó en nosotros, en nuestra sustitución, para en el asunto de la ley ya colgar toda esa acta de demandas que era en contra. Precisamente era en nuestra contra, porque delante de nosotros no había nada bueno. Hasta allí, hermano. Muchísimas gracias, mi hermano Fabi. Precisamente él ha tocado el versículo 12. Entonces, en ese sentido, pues le damos la palabra a nuestro hermano que tiene en consideración los versículos 12, 13 y 14, ¿no? Para que también haga su exposición, sus consideraciones al respecto. Mi hermano Mauricio, tiene usted la palabra entonces. Muchas gracias, mi hermano, y buenas noches a todos. Quisiera leer en primer lugar los versículos que me han correspondido, versículos 12, 13 y 14. Versículo 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y nuestro hermano Mario ya nos hizo la introducción de estos versículos desde el 9 hasta el 20. Y pensando en estos versículos, miro yo allí en el versículo 12 la palabra todos. Y como decía nuestro hermano Mario, esa palabra encierra a toda la raza humana, a todo el género humano. Estamos en la misma igualdad de condición. Todos somos pecadores, todos estamos bajo pecado y no hay ninguna persona que se escape de esa condición delante de Dios. Todos somos pecadores. Entonces la condición en primer lugar del ser humano es que todos estamos bajo pecado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, pero esa palabra que encierra a toda la humanidad, puedo mirar allí que esa palabra y sus derivados se menciona 5 veces desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Ustedes lo pueden mirar más detenidamente, pero allí miro también en el versículo 12, se desviaron, y eso me habla de camino. Eso me habla de un lugar por el cual la persona está transitando, un lugar por el cual la persona está andando hacia un fin. Pero sabemos que por culpa del pecado nos hemos desviado. Hay un camino que hemos tomado distinto al camino original, distinto al camino que Dios nos ha trazado, y la palabra que menciona allí, se desviaron, viene de desvío, y el desvío es una desviación, un cambio de trayectoria. Otro significado de desvío es camino o vía de circulación que se aparta del camino principal. Y es que nosotros en ese estado de pecado nos hemos apartado de Dios. Y esas son las consecuencias del pecado. Como segunda parte, yo miro consecuencias del pecado. Y en primer lugar es el extravío del hombre, el extravío de la persona sin Dios, sin Cristo, una persona que está sin el Señor. La persona entonces se ha extraviado, apartada del camino, y me hace recordar lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Quisiera leerlo para no decir otra cosa. Isaías 53, 6 dice:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esto me lleva a pensar que en ese extravío nosotros hemos tomado un camino totalmente distinto al camino que Dios nos ha trazado desde un comienzo, pero también me llama la atención que ese camino, ¿a dónde nos conduce? Y Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros, estando extraviados, nosotros estando lejos del camino, apartados del camino, nos estábamos yendo hacia la condenación. Ese camino nos llevaba hacia la muerte. Sin lugar a dudas, todo hombre y toda mujer que es aún una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y es una persona que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, esa persona se está yendo hacia la condenación. Por ello debe hacer un alto en el camino. Debe mirar lo que él está haciendo, él o ella están haciendo en ese camino, hacia dónde se están dirigiendo y qué es lo que va a resultar al final de ese camino. Y si siguen así, va a ser la muerte eterna. Pero también quisiera pensar en el versículo 12, en el estado de inutilidad. Todos se desviaron y esa es una de las consecuencias del pecado. Todos nos hemos apartado de Dios, pero también a una se hicieron inútiles. El pecado al ser humano lo ha hecho un inútil. No es que el hombre sea un inútil, sino que el pecado lo ha hecho un inútil delante de Dios. Y algún hermano alguna vez me dijo, cuando prediqué el evangelio con respecto a este versículo, después de que terminó la reunión, me dijo: hermano, no estoy de acuerdo en que las personas seamos inútiles. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Por qué no está de acuerdo? Me dijo: porque nosotros podemos hacer muchas cosas en favor de la humanidad. Y yo le pregunté: mi hermano, ¿usted a cuántas personas le predicó el evangelio cuando usted era inconverso? ¿A cuántas personas usted llamó la atención para que vengan a Cristo? ¿A cuántas personas usted, siendo inconverso, le habló de la salvación que es mediante la fe en el Señor Jesucristo? Y es que el Señor Dios está diciendo que nosotros somos unos inútiles con respecto a la salvación, que ninguno de nosotros puede llegar al cielo por nuestros propios medios, que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios por nuestras propias obras, que no hay nadie capacitado para hacer tales cosas. Por ello nosotros, todo lo que hacemos, si no estamos en Cristo, es algo inútil. Y la palabra inútil me resulta interesante el significado que he encontrado de la palabra inútil, que no produce provecho, servicio o beneficio. ¿Qué provecho nosotros le podíamos dar de nuestra vida al Señor siendo pecadores? No había ningún provecho. ¿Qué servicio nosotros le podíamos brindar al Señor cuando estábamos en pecado? Pues ninguno. ¿O qué beneficio podíamos darle a Dios y a nuestros semejantes, a nuestro prójimo? De ninguna manera no se podía hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque éramos inservibles desde el punto de vista de lo espiritual, desde el punto de vista de Dios. Éramos ineptos, incompetentes, ineficaces, vanos, estériles, improductivos, incapaces, infructuosos. Todo eso es por culpa del pecado. Entonces, la persona que está sin Cristo se vuelve una persona inútil. Está haciendo muchas cosas buenas para el mundo, sí, pero eso no le sirve de nada para llegar a la salvación. Lastimosamente eso no va a servir de nada. La salvación no es por obras,
sino por la fe en el Señor Jesucristo. Pero también puedo mirar allí el versículo 12, que me habla de un estado de maldad. El versículo 12 me dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en ese estado de maldad, el apóstol Pablo recurre a lo que está escrito. Como mi hermano ya había mencionado y otros hermanos ya han mencionado, no lo voy a leer, pero dice allí en el versículo 10, como está escrito, hay una base de peso para poder hablar, para poder argumentar lo que él está diciendo. Y allí dice, no hay quien haga lo bueno. Y esa maldad del ser humano la encontramos, como ya mencionó nuestro hermano Mario, en Génesis capítulo 6, versículo 5. Aquel corazón del hombre es de continuo solamente pensando el mal. Y ese corazón ha cambiado, mis hermanos, de ninguna manera. Sigue siendo el mismo corazón malo y perverso. Engañoso es el corazón más que otra cosa, y perverso, dice Jeremías. Pero el Señor nos está mostrando misericordia, aún nosotros siendo malos y perversos. Y en ese estado de inutilidad, en ese estado de maldad, podemos mirar lo que el Señor hace con nuestras vidas. Y qué interesante es eso. Lo que el Señor hace nos cambia por completo. De un estado de inutilidad a ser aptos para participar de la herencia de los santos en luz, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. O también lo que pasó con Onésimo, y nuestro hermano nos estaba refiriendo, la vida de Onésimo ayer, no la voy a mencionar, pero qué importante es mirar eso, que de maldad nos ha apartado y nos ha hecho bondadosos y buenas personas delante de Dios y delante de los hombres. Pero también puedo mirar allí la carencia del ser humano por el pecado. Si la palabra todos encierra a la humanidad, la palabra no hay encierra también una carencia, un faltante que no tiene la humanidad. No hay. Y esa palabra en estos días yo la he mencionado bastante, porque cuando mis clientes me llaman a preguntar por cierto producto, y como estamos escasos de productos en la empresa donde trabajo, me toca decirle, no hay, no tengo. Y eso es lo que también dice el apóstol Pablo que le hace falta al hombre. No mis productos que vendo en la empresa, sino lo que le hace falta al hombre, que quite el pecado de en medio, que se anule ese pecado, que ese pecado se ha quitado, se ha sacado, para que él pueda tener comunión íntima con el Señor. Una carencia, un faltante en el hombre, pero el Señor, mirando ese faltante, Él da la provisión. ¿Para qué? Para suplir toda carencia. Y podemos mirar allí en Génesis capítulo 1, pero se los dejo como tarea del capítulo 1, mientras el Señor está creando está haciendo toda la creación, está realizando su creación. Él mira que hay falta de luz y hace la luz. Mira que no hay cielos, la expansión, y crea la expansión. Que no hay tierra y hace la tierra. Que mira al hombre solo y le hace la ayuda idónea al hombre. El Señor está mirando que al hombre le hace falta algo, tiene una carencia, y esa carencia se llama el Señor Jesucristo. Una carencia que le hace falta al hombre para que sea justificado delante de él. Pero también puedo mirar el corazón desde el versículo 13 hasta el versículo 14. El corazón del ser humano apartado de Dios es un corazón con capacidad destructora. ¿Y por qué lo digo? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras.
¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y allí el Señor está refiriéndose a los fariseos, aquellas personas que tienen un corazón malo, pero ese corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca, una capacidad destructora. Me llama la atención en Romanos capítulo 3, versículo 13, que dice: sepulcro abierto es su garganta. Y yo hago la pregunta, en el sepulcro, ¿qué se coloca? ¿No es verdad que se coloca cadáveres? Y así es la persona sin Cristo, es un cadáver ambulante, un cadáver que no puede hablar cosas buenas, un cadáver que tiene obras muertas, que su garganta está muerta en sentido espiritual y que habla cosas vanas, cosas malas, que puede hacer cosas malas. Y me habla también de la serpiente. La serpiente tiene un veneno mortal. Allí está el áspid. Y esa serpiente, esa víbora, es una de las más mortales que existe en el mundo. Su veneno puede matar inmediatamente a una persona cuando muerde. Pero también eso me lleva a pensar en que nuestra lengua, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, puede traer muerte a las personas, puede traer destrucción. Nuestra maldad es tan grande que puede dañar el prestigio de una persona. Nuestra maldad puede ser engañosa. Podemos mentir a cuantos queramos, pero también podemos llevar maldición y amargura. La amargura que está en nuestro corazón puede salir a flote y podemos dañar aún a nuestros seres queridos. Y como dice Santiago en capítulo 3, y es la última parte que voy a leer, Santiago capítulo 3, hablando sobre la lengua. Perdón, se me perdió Santiago, ya lo hallé. Santiago capítulo 3 y el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. El versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué interesante es lo que dice Santiago con respecto a ese miembro tan pequeño, pero tan peligroso, que utilizado mal puede hacer mucho daño, puede quemar un bosque completo, puede traer muerte, destrucción, daño. Y si esa lengua, si lo que nosotros hablamos no es controlado, puede producir maldad. Entonces el hombre es malo de continuo y su corazón también está en ese mismo estado, malo de continuo. Está allí mi hermano. Mi hermano Mauricio, muchas gracias. Y también entonces, luego de que nuestro hermano ha leído los versículos 12, 13 y 14 y ha hecho sus consideraciones, se abre también, hay libertad para que los hermanos opinen, ¿no? Digan sus comentarios. Ha levantado la mano nuestro hermano Mario. Tenemos hasta las 8:15, hermanos, porque si hoy no hay otro compromiso, digámoslo así, no hay preguntas, entonces el tiempo se extiende como 15 minuticos para que lo tengamos en cuenta. Entonces hasta las 8:15. Mi hermano Mario, tiene usted la palabra. Pensando en el versículo 12, ahí uno se le vendría a la cabeza pues la pregunta, entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿Se equivocó con el hombre?
Dios hizo al hombre a su imagen, dice la Biblia, a imagen de Dios lo creó, pero entonces vemos aquí un panorama totalmente alejado de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Pero está claro, hermanos, que aquí se pone de manifiesto una facultad, una capacidad que Dios le ha dado al hombre de decidir, de poder tomar sus propias decisiones. En Eclesiastés, aquel hombre que escribe el libro, él claramente lo dice en el capítulo 6, si mal no recuerdo, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero dice, pero ellos buscaron muchas perversiones, y ahí entra lo que nos acaba de explicar nuestro hermano. Es el hombre quien tomó la decisión de alejarse de Dios y buscar caminos desviados a lo que Dios quería. Entonces por eso dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y llama poderosamente la atención, vuelvo a recalcar esa palabra, inútiles. El hombre no puede hacer algo que tenga provecho ante Dios. Es evidente que hay hombres que hacen cosas increíbles, la tecnología, lo que estamos ahorita nosotros utilizando, ¿no? El acercamiento que uno tiene, y uno dice, pues, qué inútil va a ser eso, ¿no? Eso tiene una utilidad, pues, ante la humanidad muy grande, pero Dios está hablando aquí en la condición espiritual, y Él hace ver que el hombre no hay en él provecho alguno para las cosas de Dios. De hecho, Dios hace esa evaluación y dice que, bueno, más adelante el mismo apóstol va a decir, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que redimiese al hombre. El hombre era incapaz de optar y conseguir la salvación por sus propios medios. No había obra alguna que el hombre pudiese hacer. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 7, hablando del Señor, dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Viendo la inutilidad que teníamos nosotros como pecadores ante Dios, Dios toma la decisión de enviar a su Hijo para que a través de él y de su sacrificio, su perfecto Hijo, nosotros pudiésemos encontrar la salvación. De otra manera no era posible. El mismo escritor dice que sacrificios, ofrendas, no te agradaron, no satisfacían si cabe la palabra, la demanda que Dios exigía por el pecado. Entonces, esto nos lleva a pensar, hermanos, en la gravedad del pecado ante el mismo Señor. Muchísimas gracias, mi hermano Mario. Estamos mirando entonces la gravedad del pecado, cómo es la condición interna, cómo se manifiesta exteriormente con nuestras palabras, con nuestros labios, y también ahorita vamos a ver en los versículos siguientes cómo es el caminar, ¿no?, de aquel que no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano William, entonces tiene usted la palabra, versículos 15, 16 y 17, mi hermano. Tenemos 15 minuticos todavía. Ya. Buenas noches a todos otra vez. Vamos a... ¿Sí me escuchan, no? Sí, señor, le escuchamos. Listo, entonces vamos a Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Vamos a leer los versículos 15. Dice, sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Entonces, a lo largo de este estudio, estamos observando estamos mirando que a una persona sin Cristo, llámese judío o llámese gentil, no puede hacer nada para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vemos en el versículo 10 que dice, no hay justo ni aun uno. Y eso vemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo sí, en los Evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo les hace una crítica muy dura a los fariseos, a los publicanos, sobre que ellos pensaban
sobre que ellos pensaban que estaban haciendo lo recto ante los ojos de Dios, y vemos que les llama la atención y les dice, no, así no es. Estaban colocando cargas difíciles a la gente y sabiendo que ni ellos lo podían soportar. Pero esto no viene al caso, sino que recordando que para Dios no hay judío, no hay griego, porque todos están destituidos de la gloria de Dios sin Cristo. Entonces vemos también que en el versículo de los versículos que estamos observando juega un papel importante en las partes del cuerpo. Si se habla de mirada, se habla de boca, se habla de pies, de todas aquellas, pero podemos hacer un paralelo con el resultado que producen estas partes del cuerpo. Una persona sin Cristo, por ejemplo, nos dice en el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Pero ¿qué vemos aquí en estos versículos del 15, 16 y 17? Una conducta. Pero esa conducta se ve reflejada en dos partes del cuerpo, que son la cabeza y los pies. ¿Por qué se colocan la cabeza y los pies? Por la sencilla razón de que para usted hacer algo, lo primero que tiene que ordenar es al cerebro. El cerebro tiene que mandar una orden al cuerpo para realizar una acción. Por ejemplo, me voy a caminar. El cerebro va a condicionar a los pies para que yo ejecute ese desplazamiento. De lo contrario, si no hay una orden en el cerebro, va a ser imposible que una parte del cuerpo pueda realizar X o Y función. Entonces aquí vemos la conducta que está reflejada en la cabeza. ¿Y dónde vemos esto? Vamos a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 7. Dice así, Isaías capítulo 59, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre. Inocentes son sus pensamientos, pensamientos de inequidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Una persona sin Cristo, vemos que su fin es de continuo el hacer el mal. Aquí nos habla que de los pies, pero para que existan estos pies, ¿de dónde nos lleva? De los pensamientos. ¿Y dónde están estos? Vamos a Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 7. Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 7, que dicen así. Vuestra tierra, del 4, perdón. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizadas con aceite. Dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Ese es el resultado de unos pies que conducen a la maldad, de unos pies donde incluye los pensamientos que son de continuamente, ¿qué es? Hacer daño, herir, matar, deshonrar, lastimar. Son cosas que produce el resultado, el efecto que produce unos pies sin Cristo. Este nos habla en el versículo 15. En el versículo 16 ya habla sobre una mente contaminada. ¿Por qué? Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. El resultado de una mente depravada, una mente que no tiene a Cristo, hace que sus pensamientos sigan desventura. No hay, como dice en la palabra de Dios, están ellos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una persona sin Cristo no tiene un futuro. Una persona sin Cristo no tiene
se puede decir, una meta a alcanzar, solamente está inclinado hacia el mal, como lo dice Ezequiel 22:30. Cuando Dios se encarga de buscar un hombre, dice así, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha, aquí es para camino, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice Dios? Y no lo halló. Dios buscando al hombre siempre, no el hombre buscando a Dios. Es algo triste. Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Dios le dio unas instrucciones al hombre. Pero ¿qué hace? El hombre desobedece. El hombre se aparta de Dios. Entonces vemos aquí que Dios buscando un hombre que fuere justo, que estuviese a favor de la tierra. ¿Y qué dice? Que no lo halló. Pero sí vemos que Dios otra vez envía un hombre, y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está ese? Porque dice en Primera de Timoteo 2, que dice, porque hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por Él. Entonces vemos aquí lo opuesto. Si hay un hombre que está a sus pies apresurados a hacer el mal, hay un hombre también que, enviado por Dios, que está dispuesto a cambiar esa mentalidad del hombre, a cambiar ese camino, a hacerle entender al hombre que necesita un giro de 180 grados para conducirlo a la verdad, para conducirlo a la vida eterna, para conducirlo a una mente dispuesta a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el versículo 17, que dice así, y no conocieron camino de paz. Cegados totalmente. Cuando hay una mente malvada, una mente depravada, en ningún momento va a reflexionar sobre su comportamiento. Siempre va a buscar va a ser insatisfecha esa mente de hacer el bien, sino en todo momento hacer el mal. Y vamos a Isaías capítulo 52, versículo 7, lo opuesto. Si hay un hombre que está inclinado de sus pies a hacer el mal, en el versículo 17 de Isaías 52 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Y quién es este hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que nos hace ver aquí es la condición del hombre en su estado, una conducta que siempre está inclinada al mal, pero Dios también envía a un hombre donde su camino es camino de vida y no camino de muerte. Eso es, Jim. Muchísimas gracias, mi hermano William, y cómo vamos viendo, ¿no?, la gravedad del pecado, la condición interna del ser humano, que se manifiesta incluso desde la manera como habla el ser humano, la mentira, el engaño, cuán grave es, ¿no? Nos lleva a pensar, ¿no? A veces en el mundo se banaliza tanto el engaño y la mentira, y se dice, no, son mentiras piadosas, no, son mentiritas que no hacen daño, pero para el Señor muestra gravedad esa lengua, ¿no?, que incluso se compara con un fuego que quema un bosque entero. Así es la lengua, y ahí mirábamos la conducta, ¿no?, la conducta de aquel que no ha conocido a Cristo. Esos caminos, unos caminos de violencia, de guerra. Por eso la misma Escritura dice, no hay paz para los impíos. Siempre anhelando cosas para su ser egoísta, y en fin, no hay paz para el impío. Hay violencia, hay guerra, hay muerte, hay destrucción. Qué terrible es la vida también
sin el Señor Jesucristo, vivida en el pecado. Le doy la palabra a mi hermano Mario. Mi hermano Mario, qué pena. Tiene la palabra. Bueno, hoy voy a volver a tomar parte, pero espero que me tengan paciencia. Me llama la atención lo que decía nuestro hermano Jimmy al final, el tema de la paz. Si hay una característica o si hay algo que caracteriza al hombre sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, precisamente es que es un hombre intranquilo. Y hermanos, yo creo que muchas veces cuando nosotros tenemos esa condición de intranquilidad ante Dios, tenemos que recordar que Él nos llevó al camino de paz. Muchas veces uno ve injusticia, y la injusticia ¿con qué se paga? Con violencia, con muerte, con destrucción, con polémica, con un mundo intranquilo. Hace días, algo que yo creo que es de conocimiento público, el tema que pasó con unos policías. Ellos tal vez tomaron acciones indebidas y cómo reaccionó. No vamos a generalizar, pero cómo reaccionó la ciudadanía. Con violencia, con insultos, con destrucción y con más muerte. Después de la muerte de aquella persona, eso multiplicó las muertes. Entonces, lamentablemente vivimos en un mundo que falta la paz de Dios. Y quiero hacer una pequeña analogía, una comparación en Lucas 19 y el versículo 42. Vamos a leerlo rápidamente, ya el tiempo está acabado. Dice Lucas 19:42, o si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. El Señor hablándole a aquella amada ciudad, a aquellas personas que con un corazón arrugado, digámoslo así, el Señor los veía en una condición de necesidad espiritual, pero había algo que alejaba a aquellos hombres de Dios, y era una ceguera, una vida infructuosa para Dios. Y hoy uno puede clamarle al Señor que abra el entendimiento de aquellos que no tienen la paz. Uno puede tal vez expresarse con esas mismas palabras que el Señor dice, o si conocieses en este tu día lo que es para tu paz. Que el Señor nos ayude a orar por las personas que en este mundo no tienen la paz de Dios.